Bien chicos, vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Hoy hablaremos nuevamente sobre el tema de ángulos y triángulos y la unidad es geometría y trigonometría. La sesión pasada estuvimos hablando sobre ángulos, hoy toca el turno de los triángulos, entonces vamos a poner aquí el título que son triángulos, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar por la definición. Aquí dice que se llama triángulo o trígono en geometría plana al polígono de tres lados. Entonces aquí tenemos la figura. Ustedes ya saben que un triángulo es aquella figura formada por tres lados, ¿ok? Y los elementos que conforman esta figura son sus vértices, que son los puntos que se encuentran entre las rectas, estas rectas que son unidas por obviamente estos vértices, estos puntos. Entonces los vértices son los puntos que unen a las líneas rectas, ¿ok? Y cada uno de estos lados son identificados por letras, que es la letra A, la letra B y la letra C. Y los ángulos que se forman entre las rectas unidas por los vértices son identificados también con letras, que pueden ser la letra A, B y C mayúscula, o pueden ser letras griegas como teta, o puede ser alfa, o puede ser beta, ¿ok? Entonces esas letras griegas identifican a los ángulos, o las letras en mayúscula, A, B y C en mayúscula, y las que son en minúscula identifican los lados, ¿sale? Bien, ¿cómo clasificamos los triángulos? Bueno, los triángulos los podemos clasificar en base a dos criterios, en base a sus lados o en base a los ángulos, ¿ok? Si los identificamos o los clasificamos en base a sus lados, decimos que los triángulos pueden ser triángulo equilátero. ¿Cuál es digamos que la característica de los triángulos equiláteros? Pues son todos aquellos que tienen los lados iguales, ¿ok? Y que los ángulos también son iguales, ¿sale? Es equilátero, de equilibrio, ¿sale? Tiene sus lados iguales y sus ángulos iguales. Aquí tiene sus tres ángulos que miden 60 grados y sus tres lados que miden lo mismo, ¿ok? A es igual a B, A es igual a B y igual a C, ¿ok? Y A mayúscula es igual a B mayúscula y igual a C mayúscula, que son los ángulos, ¿sale? O bien alfa, teta es igual a teta y igual a teta. Alfa igual a alfa igual a alfa, dependiendo de la letra que nosotros elijamos para identificar la medida del ángulo, ¿ok? Otra clasificación de los triángulos son los isósceles. Isoque significa igual, esquele significa piernas, es decir, los triángulos isósceles son aquellos que tienen dos lados semejantes o comunes, que en este caso es este y este, por eso tiene la misma letra, pero pues ya sabemos que cada uno de los lados es representado por una letra distinta. Entonces, si ponemos aquí la C, diríamos que B es igual a C, miden lo mismo, ¿ok? Asimismo, dos ángulos son semejantes, ¿ok? Este sería diferente. Esa es la característica de los triángulos isósceles. Luego pasamos a los triángulos escalenos. En el caso de los triángulos escalenos, como podemos ver, los lados tienen una medida diferente, ¿ok? Son diferentes sus medidas. Asimismo, sus ángulos son diferentes. Entonces, los triángulos escalenos, su característica es que la medida de sus lados es diferente y la de sus ángulos, ¿sale? Ahora, si clasificamos a los triángulos en base a sus ángulos, pues tenemos estas clasificaciones. Tenemos tres tipos de ángulos: el ángulo recto, el ángulo obtuso y los ángulos agudos, ¿ok? ¿Cuáles son los rectos? Son los que miden estrictamente 90 grados.
Los obtusos son aquellos que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Y los agudos son aquellos que miden menos de 90 grados, ¿sale? Entonces, aquellos triángulos que tienen un ángulo recto se les llama triángulos rectángulos, ¿sale? Y aquí tenemos ejemplos de triángulos rectángulos, que simplemente es la posición, pero es un triángulo rectángulo, ¿ok? Otro son los triángulos obtusángulos. Son aquellos que tienen ángulos obtusos, o al menos tienen un solo ángulo obtuso, ¿ok? Entonces repito, los triángulos obtusángulos son aquellos que tienen un solo ángulo obtuso. Obtuso, mayor de 90 grados y menor de 180. Y aquí tenemos 3 ejemplos de triángulos obtusángulos, ¿sale? Ahora pasamos a los ángulos agudos. Los ángulos agudos son aquellos que son menores a 90 grados, como estos que vemos aquí, ¿ok? Entonces, el triángulo acutángulo es aquel que tiene 3 ángulos agudos, pues lo cual significaría que todos sus ángulos son agudos, ¿ok? Bien, ahora, en base al tipo de triángulo, ya que vimos la clasificación de los triángulos, hay diferentes maneras de resolver ejercicios o problemas respecto a medidas de los triángulos en base a su clasificación. Entonces, cuando hablamos del teorema de Pitágoras, estamos hablando de triángulos rectángulos. Perdón por la falta de pulso. Este es un triángulo rectángulo, ¿ok? Como vemos, pues aquí tenemos un ángulo recto. Y tiene sus 3 diferentes lados, que son A, B y C, ¿ok? Este teorema de Pitágoras ustedes lo deben de recordar, porque lo vieron hace tiempo, lo vieron en secundaria, prepa, creo que hasta en primaria nos lo enseñan, ¿ok? Bien, el teorema de Pitágoras dice que la medida de la hipotenusa es representada por la letra C, entonces C es igual a la hipotenusa. Y ahí B pues simplemente son lados, ¿ok? Entonces Pitágoras decía que la medida de la hipotenusa la podemos obtener mediante la siguiente expresión algebraica. Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos, ¿ok? Entonces, el cuadrado de C es igual a B cuadrada más A cuadrada, que es lo mismo. Recuerden que aquí podemos ordenar las medidas de los lados de diferente forma. Entonces, podemos ponerlo también como C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada, ¿ok? Y es lo mismo, ¿sale? Eso me dice el teorema de Pitágoras. Entonces, cuando yo tengo un ejercicio o tengo que determinar la medida de alguno de los lados de mi triángulo rectángulo, que puede ser la medida de C, de A o de B, puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ok? Conociendo obviamente alguno de sus lados, ¿sale? Para eso es para que utilizo el teorema de Pitágoras. Ahora, si conozco la medida, por ejemplo, de uno de sus lados y la medida de sus ángulos, para eso ocuparía yo las razones trigonométricas. ¿Ok? ¿Cuáles son esas razones trigonométricas? Pues la de seno, coseno y tangente. Esas tendría yo que ocupar, ¿ok? Para esto, pues vamos a recordarlas. Vamos a recordarlas con una sola palabra, ¿sale? Ok, esta palabra me va a hacer recordar las razones trigonométricas, ¿ok? Para esto voy a poner unas líneas divisorias entre estas letras, estas y estas, ¿sale? La S me representa al seno. Entonces, el seno de mi ángulo θ es igual a O, me representa el cateto opuesto.
Entonces le pongo cateto opuesto sobre H me representa la hipotenusa. ¿Ok? Entonces esto es igual, vamos a utilizar las letras que pusimos aquí en el triángulo. El cateto opuesto respecto a este ángulo, por ejemplo, sería este, ¿verdad? Y el cateto opuesto respecto a este ángulo sería este, ¿sale? Entonces, dependiendo del ángulo al cual yo me refiera, ese es el cateto opuesto. Entonces, si yo tomo como referencia mi cateto opuesto sería A sobre la hipotenusa C, ¿ok? Pero si mi cateto opuesto es entonces sería B sobre la hipotenusa que es C, ¿ok? Bueno, voy a borrar esa parte. Eso es como para que puedan identificar cuál es el opuesto y cuál es la hipotenusa. Bueno, ahora la C, esta me representa al coseno. Entonces decimos que el coseno de teta es igual al A, que es el cateto adyacente. Entonces, al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? De este ángulo, el cateto adyacente es B. Y de este ángulo, el cateto adyacente es A. Es el que se encuentra a un lado, ¿sale? Y aplicaría lo mismo que aquí. Puedo sustituir cateto adyacente sobre la letra que lo representa, ¿sale? Pero va en relación a el ángulo al cual hago referencia. Y por último, tenemos T, que me representa la tangente. Lo voy a anotar de este lado. Entonces, la tangente de teta es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sale? Y bueno, ya sabemos cuál es el cateto opuesto y cuál es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, bueno, en caso de que conociéramos, vamos a asignarle valores a este triángulo rectángulo. Si yo conozco el valor de A, por ejemplo, suponiendo que A es igual a 3 y conozco el valor de B, que es igual a 5, entonces utilizo el teorema de Pitágoras y solo sustituyo. Aquí lo voy a hacer arriba. Pongo C cuadrada es igual a A cuadrada, que vale 3, más B cuadrada, que vale 5, ¿verdad? Ay, perdón, no la puse. Más B cuadrada, que vale 5, ¿ok? Entonces lo voy a poner aquí. 5, ¿sale? Entonces C cuadrada es igual a 3 por 3, 9, más 5 por 5, 25, que es igual a 25 más 9 son 34, y quito aquí lo vamos a poner arriba, en lugar de poner esta raíz esta letra elevada al cuadrado, pongo C igual a 34 y le saco raíz, y esa va a ser la medida de la hipotenusa, conociendo la medida de dos de sus lados, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede si yo conozco solamente la medida de uno de sus lados, pero conozco la medida de sus ángulos, ¿sale? Por ejemplo, que vamos a suponer que aquí teta tenga un ángulo de 30 grados, ¿sale? Entonces tengo un lado y tengo un ángulo, ¿sale? Entonces voy a utilizar alguna de estas, dependiendo de cuál es la que me conviene utilizar. Si conozco solo un lado, tendría yo que conocer por lo menos la medida del otro ángulo. Tendría yo que conocer la medida, por ejemplo, aquí me dice, el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como la medida del ángulo que yo conozco es esta, entonces el cateto opuesto es A. ¿Ok? Entonces aquí sería igual a 3, que es lo que mide A, sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa la desconozco, es C, ¿ok?
pero conozco la medida de, la medida de teta, aquí, ¿sale? Entonces, vamos a borrar esto, para continuar con este ejemplo. Conozco la medida de teta, entonces lo voy a poner aquí abajito. El seno de 30, aquí lo vamos a poner de 30 grados, es igual a 3 sobre C. Aquí tengo que despejar a C. Sé que está multiplicando y la paso para acá, sé que está dividiendo y la paso para acá, pasaría multiplicando, ¿sale? Y la borro de este lado. Queda así, ¿ok? Ahora, el seno que multiplica, el seno de 30 grados que multiplica C, lo paso de este lado dividiendo, ¿verdad? Entonces me queda aquí como el seno de 30 grados, ¿ok? Y lo borro de ese lado. Simplemente despejé a C, ¿ok? Y me queda así, ¿ok? Aquí, bueno, obviamente pues tengo que calcular cuál es el seno de 30. Si lo hago con la calculadora aquí, voy a salirme de la presentación. Entonces les pido que lo finalicen, ¿ok? Y obtendrán la medida de C, que considerando que estamos asignando el mismo valor de aquí, pues me va a dar un valor similar a este, ¿sale? No exacto porque aquí tenemos una medida del ángulo, pero me va a dar un valor similar, ¿sale? Bien, continuamos. Ahora, continuando con los triángulos rectángulos, ¿qué pasa si en el ejercicio que tengo que resolver lo que me dan como dato es la medida de un ángulo de elevación o un ángulo de depresión? Pues tendré que saber a qué se refiere cada uno de ellos, ¿verdad? Bien, cuando hablamos de ángulos de elevación, como aquí me lo dice, me dice que es el ángulo que se forma frente a la visual de un observador. Aquí me bajé, ¿verdad? Perdón, le puse más espacio. Es aquel que se forma entre la visual de un observador que mira hacia arriba y la horizontal, ¿ok? La horizontal es esta, ¿vale? Aquí se encuentra el observador parado en una torre y está observando hacia arriba, ¿ok? Entonces esta, como aquí es, digamos que la visión de él, aquí está su visión, esta la vamos a trasladar aquí arriba, que es esta línea punteada. Y esto, si se dan cuenta aquí, me forma el triángulo rectángulo. Entonces, el ángulo de elevación al cual se refiere es a este que está aquí, que sería la medida que me están dando, ¿sale? Y ya de esa manera yo puedo determinar la distancia que me solicitan, dependiendo si me dan esta altura, o me dan esta medida, ¿ok? Y ya tendría que calcular esta distancia. Si me dan esta distancia, probablemente yo calcule esta altura, ¿ok? Ahora, el ángulo de depresión es la inversa del ángulo de elevación. Aquí es cuando el ángulo se forma entre la visual del observador y este mira hacia abajo. ¿De qué? De su horizontal. Ajá, es decir, el triángulo que se formaría es al revés, es así. Y su ángulo es este. Pero si yo lo volteo, o sea, aquí tengo el triángulo que se forma. Perdón. El triángulo que se forma es este, así. ¿Vale? Aquí está el observador. Aquí está viendo hacia abajo. Y este es el ángulo que forma, es el ángulo de depresión, ¿sale? Pero este triángulo yo lo puedo voltear al revés. O sea, puedo poner esta línea aquí, esta aquí y esta aquí, ¿sale? Y el ángulo vendría siendo este, ¿ok? Pero ahí va a variar dependiendo del problema. Y obviamente si me dan esta distancia, tendría que calcular tal vez la altura o tal vez esta distancia, conociendo el ángulo de depresión,
Más adelante realizaremos unos ejercicios donde estaremos aplicando ángulo de elevación y ángulo de depresión, pero quiero que ustedes analicen las definiciones y en el primer ejercicio que tengamos lo empiecen a razonar ustedes y ver de qué manera lo resolverían, considerando que ya saben cuál es el ángulo de elevación y cuál es el ángulo de depresión, ¿ok? Bien, ahora pasamos a otro tipo de triángulos. Cuando no tenemos triángulos rectángulos, es decir, cuando tenemos cualquier otro tipo de triángulos, vamos a aplicar otras leyes para resolver medidas, ¿ok? Que tengan que ver con los triángulos. Y estas son la ley del seno y coseno, ¿ok? Entonces vamos a empezar por la ley de los cosenos. La ley de los cosenos, esta se aplica cuando todos los lados, cuando tenemos todas las medidas de todos los lados y no tenemos un ángulo en común. También se ocupan cuando tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, ¿ok? Entonces, para aplicar la ley de cosenos vamos a tomar como referencia el teorema de Pitágoras, ¿ok? Que es similar, pero aquí utilizamos senos y cosenos, ¿ok? Entonces, para la ley de cosenos utilizamos las siguientes fórmulas. C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno del ángulo, o sea, de la letra que me identifica la medida del ángulo. Puede ser teta, alfa, beta, A, B, C, mayúsculas, ¿ok? O bien, A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por el coseno de D. En este caso, bueno, vamos a ponerles letras diferentes aquí. Vamos a utilizar letras diferentes para que vayamos identificando cada una, ¿ok? Ok. Entonces, aquí sería por el coseno, por ejemplo, de el ángulo. Vamos a suponer que tenemos un ángulo en común y, por ejemplo, pudiera ser que tuviéramos el ángulo C mayúscula, ¿ok? Voy a volver a borrar. Voy a poner el ángulo teta. Vamos a utilizar una sola variable que me identifique el ángulo. Y la otra es B cuadrada igual a A cuadrada más C cuadrada menos 2AC por el coseno, por el coseno de teta. ¿Ok? Bien. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de aplicación de esta ley de cosenos. Por ejemplo, si tenemos un triángulo y en este siguiente triángulo que está conformado por los puntos o los vértices ABC, entonces tendríamos el triángulo ABC, donde A es igual a 13, que es una de sus medidas, que es esta, y C es igual a 19. Bueno, me olvido de mencionar las unidades de medida. A es igual a 13 centímetros y C es igual a 19 centímetros y su ángulo B, que es mide 55 grados. Entonces vamos a resolver el triángulo, ¿ok? Y tomemos como referencia pues la ley de cosenos, que es la que estamos viendo ahorita. Decimos que el lado que nos hace falta conocer es B, ¿verdad? Es el lado que nos falta conocer. Y aquí vamos a poner la fórmula de B. Decimos que B cuadrada es igual a A cuadrada más C cuadrada menos 2AC por el coseno, porque estamos en la de cosenos, por el coseno de B, ya que aquí está representado por B, ¿sale? Vamos a sustituir en la fórmula. Decimos que A cuadrada mide 13
Entonces aquí es 3C cuadrada más C, que mide 19, menos 2 por 13 por 19, esto multiplicado por el coseno de 55, por el coseno de 55 grados, ¿ok? Para resolver este tipo de ejercicios, la medida de los ángulos debe de estar en grados. Entonces, si ustedes tienen un ejercicio en el cual se les da la medida del ángulo en radianes, tienen que convertirlos primero a grados, ¿ok? Y bueno, esto se los dejo aquí y ustedes lo continúan, utilicen su calculadora y determinen la medida de B. Aquí, para quitar recuerden que esto sería, el resultado de esto sería raíz cuadrada y quitamos este de aquí. Entonces ya tendríamos la medida de B, ¿ok? Ahora pasamos a la ley de senos. Ok, la ley del seno. Esta se da cuando los datos conocidos son dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando conocemos dos ángulos, que conocemos, por ejemplo, la medida de este y de este, y por ejemplo, la medida de este. Si conocemos la medida de este y esta, pues aplicamos la ley del seno, ¿sale? ¿Cuál es la formulita para determinar las medidas cuando sucede que conocemos estos datos o que tenemos el conocimiento de estos datos? Decimos que A, que representa la medida de uno de los lados sobre el seno de A, es igual a B sobre el seno de B, y este es igual a C sobre el seno de C. Si se dan cuenta, esta es una igualdad, ¿sale? Aquí las medidas de los ángulos son identificadas por las letras mayúsculas A, B y C. Ok, entonces hagamos un ejercicio. Si tenemos un triángulo, y bueno, vamos a anotar la igualdad, que es A sobre el seno de A, y es igual a B sobre el seno de B, y esto es igual a C sobre el seno de C. Aquí tenemos un lado, otro lado y otro lado, ¿verdad? Y perdón por mi triángulo tan chueco, ¿ok? Pero bueno, vamos a suponer que de este triángulo conocemos la medida de este lado, que es A igual a, no sé, 5, por ejemplo, y conocemos la medida de este ángulo y de este ángulo. Este mide 55 grados y este mide 30 grados, ¿no? Por ejemplo. Este es B y este es C. ¿Ok? Entonces, en este caso podemos utilizar ya sea esta igualdad de este término con este, o este con este, o este con este, ¿sale? Vamos a sustituir. Tenemos A que mide 5 unidades sobre el seno de A que mide 55 grados. Y esto es igual a B, que no sabemos cuánto mide, sobre el seno de B, que tampoco sabemos, sería este. El seno de B. Y este es igual a C sobre el seno de C, que son 30 grados. Entonces, aquí no tenemos ningún dato, pero aquí sí tenemos datos. Entonces, este término no lo ocuparemos. Ocuparemos la igualdad de este con este, ¿sale? Entonces, vamos a decir que 5 sobre seno de 55 grados es igual a C sobre seno de 30 grados. Vamos a despejar aquí para dejar solita C y determinar la medida de C. Entonces, este que está dividiendo pasa multiplicando aquí. Aquí voy a multiplicar seno de 30 grados por el resultado que me dé aquí, y este lo quito de aquí. De esa manera despejo a C y realizo mi operación y obtengo la medida de C. ¿Ok? Ya teniendo la medida de C, puedo aplicar la anterior ley, que fue la de coseno, y obtengo la otra medida, o puedo continuar
con esta misma y determinar cuánto mide B, ¿ok? Bien, con esto vamos a realizar unos ejercicios. Espero que les quede claro la explicación, si no, pues lo veremos en la sesión de Meet. Bye.